Un cachorro hizo todo lo que le dijeron que debía hacer. Estudió, trabajó y ahorró sacrificando las libertades que otros disfrutaban sin culpas. Cuando finalmente se sentó a calcular si podía comprar su propia guarida, los números no cerraban. Y lo más perturbador no fue la brecha actual, sino la certeza de que aunque esperara 5 años más, el abismo sería todavía mayor. Durante décadas, el territorio vendió una fórmula infalible. Trabajo y ahorro equivalían a una guarida propia antes de los 30. Era un paso natural, el símbolo de haber llegado y de tener por fin suelo firme bajo las patas. Esa fórmula caducó sin aviso y hoy la mitad de los cachorros jóvenes siguen viviendo con sus padres, no por falta de voluntad, sino por pura imposibilidad aritmética. El precio de la vivienda ha crecido el doble que los salarios, convirtiendo lo que antes costaba 3 años de esfuerzo en una meta que exige 10, 12 o más. El problema es especialmente cruel por su ritmo. No fue un colapso dramático, sino un alejamiento lento y constante. El precio de la guarida se fue distanciando del cachorro con la misma paciencia con la que crece una deuda que nadie está mirando. Este fenómeno responde a una acumulación de factores que empujan en la misma dirección. Primero está la escasez brutal. Hay cada vez más cachorros compitiendo por guaridas en las zonas donde realmente hay futuro y cada vez se construyen menos unidades accesibles. Cuando la demanda desborda la oferta, el precio deja de ser un número justo y se convierte en lo que el mercado tolera. Además, el valor real ha dejado de estar en los ladrillos y se ha desplazado hacia el suelo. Las zonas bien conectadas son finitas y su precio absorbe cualquier ahorro que el cachorro intente hacer mediante la construcción eficiente. A esto se sumó la parálisis global que encareció materiales y mano de obra, forzando a los constructores a edificar solo para el mercado de lujo, donde los márgenes de ganancia justifican el riesgo, dejando al cachorro promedio sin opciones. Pero el golpe definitivo llegó cuando las guaridas dejaron de ser lugares para vivir y se transformaron en instrumentos financieros. Fondos de inversión y especuladores compran edificios enteros, retirándolos del mercado para quienes buscan un hogar. Con menos opciones disponibles, la competencia se vuelve feroz y el precio sube, no por necesidad habitacional, sino por la voracidad del capital. Ante este panorama, los cachorros han tenido que improvisar adaptaciones que nadie debería llamar estilo de vida. La independencia se posterga hasta los 30 y tantos, no por comodidad, sino por una matemática de supervivencia que hace que quedarse en casa de los padres sea la única decisión racional. Quienes logran salir quedan a merced de rentas sin regulación, viviendo con una fecha de vencimiento invisible sobre la cabeza y asumiendo que cualquier contrato puede no renovarse. Otros se ven forzados a compartir espacios con desconocidos, sacrificando privacidad y paz mental solo para poder pagar el mes. Esta crisis ha paralizado la vida de una generación, convirtiendo proyectos, riesgos económicos y la idea de formar una manada en quimeras. Cuando el margen entre ingresos y gastos es tan estrecho que un simple tropiezo puede desestabilizar todo, el esfuerzo deja de rendir los frutos prometidos. El cachorro no enfrenta un fallo personal o falta de disciplina, enfrenta un sistema que cambió las reglas sin avisar y que ha dejado de recompensar el trabajo duro como lo hacía antes. Como resultado, la postergación forzada de la independencia se ha vuelto una constante. A los 25, 29 o 34 años, el cachorro sigue en la guarida de sus padres porque salir implica asumir costos que no cuadran en ninguna ecuación financiera. Quedarse en casa, aunque tenga un costo difícil de calcular en dignidad, se ha convertido en la única decisión con sentido económico en un territorio donde la autonomía se ha vuelto un riesgo inasumible. Cuando la renta era la única puerta disponible, vivir en un mercado sin regulación significaba cargar con una fecha de vencimiento invisible sobre la cabeza. Cada contrato era una incertidumbre y cada mudanza forzada un reinicio traumático con nuevos gastos de instalación, pérdida de rutinas y una dispersión de energía que el cachorro habría preferido invertir en cualquier otra cosa. La independencia existía, pero era frágil. Un golpe de mercado podía deshacer en semanas lo que había costado años construir. Lo que no podían solos buscaban dividir el peso con amigos o desconocidos. Compartir guarida no era el plan original de casi ninguno, sino la matemática obligando a una solución que el mercado hacía necesaria. Aunque funcionaba como estrategia de supervivencia, traía renuncias profundas, privacidad reducida, horarios negociados y la sensación permanente de estar en un espacio que nunca era del todo propio. Bajo todas estas adaptaciones, la vida fue postergando decisiones que nadie anunciaba formalmente. Formar una manada quedó supeditado a conseguir ese sueldo firme que nunca llegaba, y la idea de tener cachorros propios se convirtió en un lujo inalcanzable ante la inestabilidad. Cualquier paso que implicara riesgo, desde cambiar de trabajo hasta apostar por un proyecto personal, se volvió un acto de audacia temeraria. El margen entre los ingresos y los gastos era tan estrecho que un solo tropiezo podía desmoronar el equilibrio precario que tanto había costado alcanzar. La vida no se detuvo, pero empezó a avanzar con una cautela asfixiante, atada a la necesidad
seguridad de no perder el poco terreno ganado. Lo que casi nunca se nombraba era el costo interno de esa realidad. El cachorro, que había estudiado, trabajado y ahorrado, miraba a su alrededor con una angustia que no era puramente económica, sino existencial. Se preguntaba si estaba haciendo algo mal o si simplemente el territorio había cambiado las reglas del juego sin avisar. La respuesta, cuando lograba atravesar la negación, era la más difícil de procesar. No se trataba de un fallo personal, sino de un sistema que había dejado de recompensar el esfuerzo como lo hacía con la generación anterior. Un problema que ninguna cantidad de horas extra podía resolver. Sin embargo, existen territorios que enfrentaron esta misma parálisis y en lugar de aceptar la derrota, tomaron decisiones que alteraron el resultado. En algunos lugares, la solución fue dejar de tratar la guarida como un producto sujeto a la especulación y empezar a considerarla infraestructura básica, tan esencial como el agua o las calles. Estos territorios subsidiaron el acceso en zonas estratégicas, bien comunicadas y dotadas de servicios, logrando que el precio no dependiera exclusivamente del ánimo de las constructoras privadas. Otros optaron por un modelo donde el Estado planifica barrios completos para ingresos medios con financiamiento a largo plazo, diseñado para ser accesible, no prohibitivo. Hubo quienes permitieron una mayor densidad constructiva allí donde la demanda era real, frenando el encarecimiento descontrolado del suelo, mientras otros decidieron proteger al inquilino con tal firmeza que vivir toda la vida de alquiler dejó de ser sinónimo de incertidumbre. Ninguno de esos modelos es perfecto, pero todos confirman una verdad ineludible. Cuando un territorio decide que la guarida es un derecho y no solo un mercado, el acceso deja de ser un privilegio de pocos y se convierte en la base sobre la cual el resto de la vida puede finalmente florecer. El problema en la mayoría de los territorios no era la ausencia de soluciones, sino la desconexión entre tres fuerzas fundamentales que cambiaban por rutas distintas: los salarios, el precio de la vivienda y las condiciones del crédito. Mientras estas piezas se movieran de forma independiente, cualquier sacrificio individual quedaba atrapado en la brecha resultante. Ahorrar más o trabajar más duro eran respuestas inútiles ante un problema de diseño estructural. Cuando el esfuerzo personal pierde su capacidad de influir en el resultado, la estructura deja de ser un marco de oportunidad y se convierte en un techo de cristal. Si esta estructura no se ajusta, el panorama es sombrío. La renta deja de ser una etapa transitoria y se consolida como el modo permanente de habitar el mundo. Esta realidad no es una elección, sino una posición de un mercado que ha dejado de ofrecer alternativas al convertir la vivienda en un bien inaccesible. Se condena a millones de perros a vivir sin patrimonio, sin certeza a largo plazo y sobre todo sin esa estabilidad que durante décadas sirvió como base para tomar las decisiones más importantes de la vida. Lo más inquietante no es el desajuste económico, sino el daño invisible que esto causa en la psique colectiva. Cuando la generación hace exactamente lo que se supone que debe hacer y aún así fracasa en alcanzar lo que para sus padres fue un paso natural, la confianza en que el esfuerzo tiene recompensa comienza a erosionarse. Este desengaño ocurre en silencio, en cada cachorro que revisa sus cuentas una y otra vez, solo para confirmar que el abismo es insalvable. La pregunta que queda flotando no es si lograrán comprar una guarida, sino qué clase de sociedad se construye sobre el cimiento del desencanto. ¿Qué tipo de territorio queda cuando una generación entera asume que las reglas del juego cambiaron para excluirla y que por más que corran, la meta siempre estará un paso más allá de su alcance?